Gracias, bienvenidos una vez más a su espacio preferido, Opinión del Pueblo, el podcast. Este episodio una vez más con ustedes, agradeciendo al Señor Todopoderoso que nos permite llegar hasta ustedes y también agradeciéndoles a ustedes que hacen que esta comunidad siga creciendo, suscribiéndose, dando like, compartiendo, comentando, siendo parte importante de esta gran comunidad. Cuando usted hace esto, o sea, se suscribe o da like o comenta, pues los algoritmos de YouTube se los presentan a más personas que no son parte todavía de nuestra comunidad y por eso hace que nos sigamos expandiendo. Gracias de todo corazón a quienes episodio tras episodio nos ayudan con esta forma de difundirnos. Agradeciendo también a los demás medios que retransmiten nuestros episodios. Como siempre, este episodio llega gracias a Heuris Cambio en la calle Duvergé número 15 de la ciudad de La Vega. En Heuris Cambio usted tiene todos los tipos de servicios con relación a cambio de monedas extranjeras, ya sea dólares, euros, francos, libra esterlina. Todo tipo de moneda extranjera nosotros se la cambiamos y también le hacemos la conversión de pesos a una de estas monedas que usted necesita, ya sea para el pago de una tarjeta, para viajar a uno de estos países. Allí lo puedes realizar en Heuris Cambio. Además te cambiamos tus cheques. Calle Duvergé número 15 de la ciudad de La Vega. Ahí está Heuris Cambio. Como siempre, para una época como la que estamos viviendo, que estamos al momento de hacer este episodio, ¿verdad? La víspera de la Navidad, nos corresponde, ¿verdad?, hacer un mensaje, crear una forma de conciencia o de concientización para las personas. Hay gente que entiende que cuando llegan las épocas navideñas el mundo se va a acabar y entienden que una forma de disfrutar es acabar con todo lo que hay. Mucha comida, quiere comerse toda la comida, morirse. Hay gente que se muere de unas harturas. Otro es con relación a las bebidas alcohólicas. Quiere beberse todo el romo y toda la cerveza habidas y por haber. Y el vino y el ponche y todo lo que sea bebidas alcohólicas. Ustedes quieren acabar con eso. Y eso no es el sentido de la Navidad. Esa no es la verdadera Navidad. La Navidad se vive de otra manera. Porque el que hace eso que yo acabo de describir, lo que hace es que se desvive, no vive. Muchas de estas personas toman un volante, ya sea de una motocicleta, de un vehículo, y salen a la calle muertos de un humo, como decimos nosotros, queriendo acabar con todo. Y eso se ha llevado de paso a muchísimas familias hasta completas, que quizás no andan en la misma circunstancia, pero viene uno y acaba con todo y se llevan familia. Y esto ha hecho que familias enteras pierdan la vida por un desaprensivo, por alguien que no sabe autocontrolarse o alguien que ha perdido todo el control. Porque si usted sabe que las bebidas alcohólicas a usted le hacen perder el control, que usted no sabe decir, que usted se va de este mundo, pues no llegue a eso. O tome en su casa y cuando llegue ese momento ahí usted se tranca y usted se duerme y ya pasó. Y pasa su humo ahí, lo lamen los perros y todo, y se vomita y hace todo lo que va a hacer ahí en su casa, tranquilo. No se convierta en un problema para otros. O no le busque un problema a otros que no andan en son de eso. Entonces, el verdadero sentido de la Navidad, que hay que decirlo desde hace muchos años, el sentido más práctico, o sea, el sentido es el nacimiento del Jesús. Y usted me dirá, pero es que Jesús no nació en diciembre. Nadie ha dicho, eso no está en discusión.
Eso no está en discusión si nació en diciembre, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo. No importa la fecha real que haya nacido Jesús. Lo importante es que podamos en este momento que celebramos para diciembre, que pueda renacer. Y oigan el término que utilizo, renacer. Porque ya nació de manera física y real hace más de 2000 años. Entonces, si no le damos ese sentido, reitero, estas fechas no tienen sentido, valga la redundancia. Tiene sentido cuando le damos el valor que tiene la época. Navidad significa natividad. Y bueno, el día pasado tenía yo un debate con un compañero en un espacio que realizo. Y no, porque ¿qué hizo la Iglesia Católica? Que en ese principio no era llamada católica, sino iglesia primitiva. Que usted puede ser o no ser católico. No, yo no vengo a implantar una creencia. Ojo con eso. Pero esa iglesia primitiva tomó varias fiestas paganas que se hacían y le dio su propio matiz, su matiz católico, su matiz de creencia. Y luego estas fiestas que eran meramente paganas fueron transformadas al cristianismo y se quedaron a través del tiempo. Y le decía yo a ese compañero, ¿por qué la iglesia hace eso? Bueno, porque la iglesia en ese momento estaba en un mero plan de crecimiento, de expandirse. Y de una forma de expandirse era tomando estas fiestas paganas y convirtiéndola al cristianismo. Ahí estaban los egipcios que para esa época celebraban, ¿verdad?, un gran ágape con relación para celebrar la buena cosecha luego de las crecidas del río Nilo, y celebraban eso con grandes comidas, ¿verdad? Un ágape amplio para todos en esa celebración. Los cristianos cogieron parte de eso, pero estaban en la celebración después de los ingleses que tenían la famosa fiesta del Yule, que no era más que fiesta donde ponían colores, decoraban con colores brillantes, con espejos, con reflexión, porque por la época del frío, una forma de que el sol sale menos, como decimos nosotros los dominicanos, el sol picar menos y hacía frío. Ellos buscaban tipo de espejos, de reflectores, porque ellos entendían que si esa luz del sol daba en esos espejos, pues el espejo, al salir esa luz del espejo, generaba cierto caliente en las casas, y le colocaban esos espejos para calentar un poco el ambiente. Fue una también de esas fiestas que fueron tomadas por los cristianos. Por eso ustedes ven el asunto de los arbolitos, de las luces navideñas y ese tipo de cosas. O sea, fueron varias fiestas paganas que fueron cristianizadas. Que reitero, la Iglesia Católica, que fue la primera, empezó a celebrar para esta época el nacimiento de Jesús. Pero no hay datos fehacientes de que fuera en un diciembre que Jesús nació. ¿Por qué no hay fecha? Bueno, porque los que escribían para la época entendían que eso no era relevante. ¿Por qué? Porque el sentido de la historia, o más bien, para que la historia tenga sentido, no hay forma de analizarla en el contexto actual. Que ese es uno de los tantos errores que cometen muchos historiadores y mucha gente que habla de historia. Analizando la historia pasada, porque es pasada, ya es historia, hechos y acontecimientos pasados, analizándolo en el contexto de hoy, y así no puede ser. Para poder hacer un análisis de la historia, hay que analizarla en el contexto y en el momento que ocurrió para poder entenderla hoy en día. Porque con el entendimiento de hoy en día,
no podemos buscar un análisis, o no será un análisis real y verdadero, si no vamos al momentum, al contexto cuando ocurrió. Y entonces eso ha hecho que la historia haya sido tan tergiversada, porque entonces hay gente que le dan un matiz, lo disfrazan de un color, de una creencia, de una ideología, y entonces se va perdiendo el sentido por el cual fue creado en el momento o por el cual ocurrió ese hecho o acontecimiento en ese momento. Entonces, para eso entiendo, y lo he dicho en reiteradas ocasiones, soy de los que entiendo que, aunque no tengo el dato real, no tengo la sustentación de esa tesis, pero soy de los que entiendo que para los que escribían o escribieron de Jesús, ya sean los evangelistas y los historiadores no cristianos de la época, como Flavio Josefo y otros cuantos más que escribieron, entendían que la fecha no era importante. No es como ahora, que sí, las fechas son sumamente importantes para uno, para eso mismo, para entender el contexto y el momento. Pero ellos en esa época quizás no tenían la forma. O quizás no el calendario, que no es el calendario gregoriano que tenemos hoy en día, era otro calendario que se utilizaba. Eran menos meses, eran menos días. Pero digo y reitero, quizás hay meses que hoy existen, que en la época de Jesús no existían. Entonces, o sea, con relación a los días y eso, a eso me refiero. Entonces, quizás entendían esos escritores que las fechas no eran importantes o no iban a ser importantes en el futuro, porque no eran adivinos, no eran pitonizos, no eran videntes, eran personas normales de carne y hueso, y que escribían lo que veían en su entorno. Y quizás por eso entendían de que las fechas no eran importantes. No soy de los que creo que muchos de ellos ni siquiera se imaginó que este acontecimiento iba a ser tan trascendental para el mundo, porque lo dividió antes y después de Cristo, dividió la historia en dos. Quizás hubo gente que escribió que no se dio cuenta de que eso iba a ocurrir, que esos hechos, esos acontecimientos, esos pasos de Jesús por Jerusalén, por Belén y por toda esa Nazaret y por toda esa zona, esos pasos, esas huellas iban a ser tan importantes para la historia de la humanidad. Y es por eso, y no quiero aquí pretender dar una clase de historia, es por eso que reitero la parte inicial: si no vivimos esa Navidad, esa natividad, ese hecho, ese acontecimiento, aquí no hay forma de que sea una Navidad, que podamos vivir una Navidad. Para vivirla hay que sentirla y prepararse para que Jesús nazca. ¿Y cómo va a nacer alguien que ya lo hizo hace más de 2000 años? Es un renacer. Es como si fuera en estos dispositivos. ¿Cómo se le llama a estos dispositivos cuando sale una nueva versión? Una actualización, ¿verdad? Es como cuando usted actualiza este dispositivo. Así es el renacer. Es como una actualización de una aplicación que se renueva, que se transforma inclusive, que sufre cambio. Entonces hay que actualizar el teléfono para que pueda esa aplicación funcionar mejor. Asimismo es el renacer. Asimismo es la actualización de ese nacimiento de hace más de 2000 años al contexto, al momento actual. Es reiniciar mi cerebro, mi corazón, mi mente, mi cuerpo, todo. Es una total renovación. A eso nos referimos con un nuevo nacimiento de la Navidad. El mundo no se va a acabar. No hay que beberse todo el romo que las empresas ponen en los tramos y en las góndolas de los supermercados, colmados y almacenes.
No se trata de comerse toda la comida del mundo, que le dé una enfermedad, que hay que llevarlo a un hospital, a una clínica huyendo para buscar que usted no se muera de una perpejía, así que le decían en el campo, una perpejía de las alturas, que somos glotones, ponemos esa mesa que no le cabe ni la más mínima idea, llena de comida y de todo tipo, y hay mucha gente que ni siquiera puede comérsela, cuando hay otro que está al lado suyo, no muy lejos, al lado suyo está, y no tiene pan en su mesa. Un pan no tienen en la mesa. Y usted con ese viaje de comida ahí, que a veces hasta con los ojos nos hartamos, como decimos. No hartos, sino hartados, así como perros, como cerdos. Nos hartamos con la vista, no podemos ni ponerle la boca, porque nos cae mal de tanta comida y de tanta abundancia, para después, al otro día, calentar y muchas veces botar de todo eso días después, porque era demasiada comida. Entonces, cuando finalice el año, que viene ya enero, entonces ya hay problema. Usted gastó todo lo que consiguió en eso, para hacer fotos. Usted lo que le dieron de sus regalías es para hacer pijamas, suéter y traje y hacerse fotos y vender una superficialidad vana que no va para parte, que no da felicidad, que solamente satisface el ego, la opulencia, el tener más que el ser. Debemos primero ser y después tener, porque el tener no es malo. Porque no es que tengamos esa mentalidad de pobreza, que seamos pobres mental y económicamente. No, no, no. Estamos llamados a superarnos. Pero para eso primero hay que ser y después llega el tener. La sociedad que vivimos en el momento actual es primero tener para después ser. Porque si yo no tengo, no puedo ser, no puedo entrar a círculos, no puedo entrar a grupos, a sectores. Tener como sea, a toda costa, no importa cómo sea, lo importante es tener. Esa es la sociedad que hoy en día, esos son los mensajes que nos envía la sociedad actual. Y yo no quisiera parecer, reitero, una cátedra aquí, ni clase de historia, ni mucho menos, sino dejar este mensaje. Que vivamos la Navidad. Y si usted no cree en eso, no quiere ser partícipe, no se convierte en piedra de tropiezo para el que sí quiere vivirla, para el que sí quiere hacer las cosas por la vía correcta. No sea usted eso. Y a la vez, aprovecho también para hacerle un llamado al Ministerio de Interior y Policía. Estaban prohibidos por mucho tiempo aquí los asuntos de los fuegos artificiales, que han vuelto a comercializarse con libre albedrío. Eso tuvo mucho tiempo restringido para evitar accidentes en esta época de incendios, gente que han tenido hasta que amputarle parte de su cuerpo por quemaduras con los fuegos artificiales, y eso ha vuelto a comercializarse. Un llamado al Ministerio de Interior y Policía también para que haya más control con el expendio de la pirotecnia en esta época. Ese es mi mensaje para esta época, que tomemos las cosas con mucho más control, que seamos racional, más irracional, que seamos más prudentes y que vivamos la Navidad con el verdadero espíritu, con el que le dio origen, con el que le da el verdadero sentido a la misma. Muchas gracias y hasta un próximo episodio.